Sudaca, Perú. Buen periodismo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Debate en Sudaca, Perú. Los saluda Josefina Townsend. Como siempre, estamos aquí en este programa con Fátima Toche y Carlos León Moya. ¿Qué tal? ¿Cómo están, Fátima, Carlos? ¿Qué tal? Buenas tardes. A ver, los temas que vamos a tocar hoy día, son las repercusiones de lo que dijo ayer Karelyn López en el Congreso, primera vez que le escuchábamos a ella misma referirse a lo que ya había dicho en su testimonio y además vía su abogado, lo habíamos leído pero no lo habíamos escuchado a ella, y también bueno, la repercusión de la vacancia del alcalde de Lima, la respuesta del gobierno a estas informaciones, sobre todo la primera, y la reciente encuesta que hay, esto del Latino Barómetro, la POP, sobre la confianza que tenemos los peruanos en los grandes medios de comunicación, la televisión, los periódicos, y bueno, lo que pasó en el Congreso en la mañana, se tuvo que suspender la sesión por ese enfrentamiento entre el congresista Bermejo, quien llamó infeliz al almirante Gianpietri, quien a su vez lo acusó de haber intentado asesinarlo a él y al expresidente Alan García. Dijo boca sucia la que estaba entonces a cargo de la mesa directiva, que era Patricia Chirinos. Y también el segundo día de desalojo en la mina Las Bambas y una especie de lavada de manos del gobierno de Pedro Castillo sobre la represión y la presencia policial para este desalojo por segundo día consecutivo. Comenzamos, creo yo, con Pedro Castillo y la prensa, ¿no? La raíz de las declaraciones de Karelyn. Lo escuché en Ucayali, en este Consejo de Ministros descentralizado, que decía que hay un pequeño grupo que quiere desestabilizar al gobierno, con el cliché de corruptos que llenan páginas y pantallas, con titulares que se mastican en la noche. Claro, además de referirse constantemente al monopolio y a los oligopolios, otra de las líneas de ataque del gobierno es a la prensa. Ahora, este discurso coincide además con esta encuesta que comenté inicialmente, ¿no? Del desprestigio de los medios de comunicación. Según esta encuesta de la POP, es 71% de los encuestados en nuestro país, solo el 71% tiene poca confianza, solo el 29% tiene mucha confianza en los medios. Y esto, creo yo, puede jugar a favor de un discurso como el de Castillo. ¿Qué piensan ustedes? Yo creo Además, que sí, ¿no? Sí, dale, Carlos, dale. No, pero además que hay un tema que siempre ese tema de la confianza contra los medios era en el Perú una cosa de izquierda habitualmente, ¿eh? Pero es una cosa también de derecha, ¿no? Hay un sector de derecha cada vez más radical que dice yo no le creo a esa prensa mermelera y se refugia en otros medios, pero bueno, digamos, ya va todo el espectro ideológico. Ahora, ese no es mi pequeño comentario, así que te cedo la pelota, Fátima. Sí, no, decía que claro, que ahora la desconfianza es, yo creo, transversal a todos los colores políticos, ¿no? Yo solo creo en el medio que dice en lo que yo creo, ¿no? No creo en nada, ¿no? En la imparcialidad de nadie. Y es un poco también lo que pasó en Estados Unidos, ¿no? Y pasa todavía, pero creo que fue más fuerte en el mandato de Donald Trump. Creer que la fake news es lo que trata de tumbarse al gobierno, ¿no? Y solo creer en la caja de resonancia de tus propias ideas, ¿no? Que, digamos, aquí en el Perú, los medios, pues, los grandes medios sí se han ganado, yo creo, un poco de la mala fama, sobre todo en estas últimas elecciones, donde fue evidente la posición que tomaron, pero pues hoy por hoy es utilizado esto por el gobierno para deslegitimar cualquier crítica legítima también, ¿no? Entonces, justo veía que en Las Bambas a uno de los reporteros, creo, de Latina, lo agarraron a latigazos, Raúl Cabrera, a chicotazos. Raúl Sí, Cabrera, de La República. ¿Es de el la detenido? República, pero el Sí. de Latina también, el de Ah, Latina ya, también son dijo dos que entonces. a él le había pasado, ¿no? Además de otras agresiones. Entonces, sí, esto se va exacerbando por la candela pues, que aporta el primer ministro, el presidente Castillo,
y no podemos vivir, yo creo que la democracia también en un pilar reposa en cierta confianza en los medios de prensa, ¿no? Si no se cree en los medios de prensa, puedes tener críticas, sí, pero si empiezas a dudar en general de todos los medios de prensa, pues algo malo también está pasando, ¿no? No está bien la democracia en un país. Algo malo está pasando, algo malo han hecho en el 2011, en esta última elección también, está entrar en pánico y en vez de responder con inteligencia, ¿no? Y informar de manera, ni siquiera digo objetiva, tratar de ser plurales, más bien victimizan a aquel candidato que quieren que no gane. Les pasó con Ollanta-Humala, les volvió a pasar con Pedro Castillo. Pero en esta prensa, pero además he notado desde el gobierno también que están haciendo una diferencia, ¿no? Porque decía, por ejemplo, Valdemar Bermejo el otro día, sí, la prensa masiva, los empresarios, prensa de derecha, pero ustedes, los reporteros, son distintos, ¿no? Tratando de hacer ya una cuestión de diferencia de clase entre reporteros y propietarios de medios de comunicación. Pero Claro. esta prensa, ¿no? Que puede, sí, quizás puede ser una línea ahí para hacer una diferencia, ¿no? Porque puede ganarse también la antipatía y el rechazo absoluto de los reporteros que no quieren ser considerados, pues, como parte de un sistema que desinforma, ¿no? Pero en esta prensa que de derecha, esta prensa que manipula, que desinforma, esta prensa y estos canales, Vladimir Cerrón escogió Canal N para dar una entrevista, cosa que me parece muy bien, que salga de la cara, de haber estado casi en la clandestinidad después de su condena durante la campaña y de no haber sido ni siquiera el portero, no iba a hacerlo. Ahora da entrevistas, hago entrevista también a la BBC e insiste fundamentalmente en su programa diario inicial y en decir más o menos el mensaje es el presidente se estaba yendo por caminos equivocados, lo hemos encarrilado. ¿No? ¿Cómo ven esta aparición de Vladimir Cerrón en Canal N y en BBC también? Sí, ahora para cerrar un poco lo de la prensa y pasar a Vladimir Cerrón, que, claro, es un fenómeno mundial, el desprestigio de la prensa, de la llamada gran prensa, es un fenómeno mundial que, digamos, con el auge del Internet, surja un grupo de personas en los extremos ideológicos que busquen medios que confirmen sus pareceres, ¿no? Y que en eso se basen para no creer en otros y desprestigiar a otros y desdeñar incluso los hechos. Es un fenómeno mundial, pero creo que en el Perú lo que tenemos en los últimos 10 años o un poco más, creo que especialmente desde el 2011, es que la gran prensa, cada que entra a elección, termina entrando en trompo. Sí, Y me bueno. parece que sí, y parece que poco a poco eso también genera ese desgaste. Es un fenómeno mundial, sí, pero la gran prensa, especialmente la última elección y la del 2011, ha hecho como, se ha comprado todas las fichas, ¿no? Para perder prestigio. Creo que ahí le abre una beta al gobierno que además me parece que no la ha usado con la eficiencia que otros gobiernos, que otros pares suyos utilizaron, que es, que es confrontar con ella. Sí. Pedro Castillo recién ahora está empezando a confrontar desde Aníbal Torres, ¿no? Pero otros, digamos, Rafael Correa, por ejemplo, creo que lo hizo con mucho más éxito, confrontó con mucho más fuerza, ¿no? Era el pueblo representado en él versus la oligarquía, que era la prensa, y esa dicotomía puede ser muy rentable. Puede ser muy rentable, sí. Sí, claro, Pedro Castillo no lo hizo, recién lo está haciendo y con miedo, ¿no? O sea, de a poquito, ¿no? Te mete una patadita, luego se esconde, luego le sacan un chancho al palo, se vuelve a esconder. No, pero acá sí que debería uno agradecer que en esa postura, que en ese campo abierto que podría tener el gobierno para sacar mayor espacio político a su favor, no lo usa tanto, ¿no? O sea, lo hace medio raro. Y entra, y quien sí lo hubiese usado con más ahínco, y acá se ve, es Vladimir Cerrón, ¿no? Sus entrevistas tienen, ¿no? Es mucho más estratégico cuando lo hace con Canal N, con Enrique Castillo. Creo que pensó y calculó que Castillo podría ser un entrevistador muy petulante con él y que podría quedar mal. Sí, ahora con Ibelín, ¿no? Sí. Pero creo que sí. su primera aparición fue con Enrique Castillo, ¿no? Sí. Y tú dices, ¿por qué va Enrique Castillo? Bueno, porque se lo puede almorzar, ¿no? Y Enrique Castillo entra así, cachozón, ¿no? Y pierde. Ahora hace entrevista con Mario Bellini, ahora aparece en la BBC, como intentando dar línea, ¿no? Como hay un intento, siempre tiene ese intento de bajar línea, no es el intento de otros entrevistados de acoplarse, ¿no? A lo que un media training haría, ¿no? No buscar mucho revuelo, todo lo contrario, es aprovechar el espacio, ¿no? Y va
y intenta marcar la directriz ideológica de lo que podría ser el gobierno, claramente. Digamos, es muy poco probable que vaya por lo que él dice, pero al menos tiene eso a favor Cerrón, que a diferencia de Castillo, cuando él declara, sea por la antipatía que genera porque es el líder del partido de gobierno a pesar de todo, marca una agendita de 1 o 2 días, ¿no? Y ahora la entrevista a la BBC me parece que va o genera eso también, ¿no? Sí, Y y además lo es bien que... solvente en sus declaraciones, en las entrevistas. O sea, puedes estar en contra, pero no se le ve, a mi modo de ver, ¿no? Bravucón a lo Aníbal Torres, mantiene su línea y él ha declarado muchas veces que la estrategia para tener poder real es también tomar los medios, ¿no? Y hacer, en principio, aparición en todos los medios posibles, para dar la pauta de lo que debe ser el gobierno, ¿no? Bueno, y en el ideario y programa, en la parte de la prensa, cita a Fidel Castro, ¿no? O sea, ya nos damos una idea de lo que él entiende por la prensa, en la prensa Claro. libre, ¿no? Y lo que ha dicho en la entrevista con Ghibellini fue que si finalmente el Congreso no aprueba este proyecto de ley con miras a ir a un referéndum y a una asamblea constituyente, tienen un plan B con el Congreso. Y lo ha dejado ahí, ¿no? Y además sostiene que el 80% en el sur aprueba la constituyente, una nueva constitución, no sé si esa cifra es la real, que el centro se va a ir contagiando y luego también llega al norte. Claro, esta es la campaña a largo plazo que van a hacer y esta vendría a ser la bandera que van a tener que usar para respuesta a todos los reclamos populares. Lo que pasa es que yo no sé si le Sí. va a alcanzar con esto hasta octubre, ¿no? Ahora, igual ahí tiene, por ejemplo, esas respuestas siempre sobre encuestas que son fantasiosas, ¿no? Una es esta. No, en el sur tenemos tanto y luego como una especie de efecto contagio, como el efecto dominó que Sí, sostenía, sí, sí, el que sí. sostenía la CIA en los años 60 en el sudeste asiático, ¿no? Va contagiándose, entonces primero vamos con Vietnam y luego va sumando Birmania, Laos y luego todo. Sí, Sí, dominó, y sí. claro, en efecto dominó. Y hay otro que es, claro, en esta parte cuando dice el señor Cerrón, pues, en la constituyente tiene pues -4 en las encuestas. Dice, No, Pedro Castillo tenía 1% en enero, sí, 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 ¿no? sí, Pero la PRE, ¿no? El señor Bigotes, monopólico, Alfredo sí, Torres, esta mafia de la PRE, y estaban dando oculto, dijo, no, amigo, ganaste por champazo, porque finalmente el Perú es así, con un champazo y con 14% puede llegar sí, a segunda vuelta. Pero claro, esas son las declaraciones del político, ¿no? Son sí. para dar ánimo a su propia gente, pero, digamos, basadas también en cierta fantasía. En una fantasía Pues, que dice también que está tomado por la derecha, las Fuerzas Armadas, los magistrados, que además no se Todo. dieron en todo caso presiones de derecha para todo. confirmar su Sudaca también, victoria. Sudaca está tomada por la Sudaca también derecha tomada por también, la pues, por derecha. supuesto. Claro, sí. El clero, después de haber insultado al cardenal Barreto, tampoco se puede decir que todo el clero sea de derecha, ¿no? Entonces, Todo aquel que piensa distinto a ellos es o derecha o es caviar, y creo que él incluso odia más Verónica a los Mendoza es caviares que caviar, a por la ejemplo. derecha. Sí, en la Claro, entrevista se Verónica ve. Sí, Verónica Sí, y Mendoza. esto de, Mendoza, claro, Alianza y esto Lima del también. plan, de todos caviares, y Alianza esto Lima del está plan tomada por la B, derecha. del plan B de se vienen cositas, y no les voy a decir, pues es, en realidad entre líneas dice pues que segura alguna estrategia contra el Congreso, pues es lo que dejó entrever, que tampoco es que lo puedan manejar así como ellos quieran. Y claro, es darse ánimos con la Asamblea Constituyente porque Sí, la opinión pública va variando. Miren en Chile toda la fuerza que tenía, ¿no? La nueva constitución, y ahora es como que se han cambiado, han calmado las aguas, hay un nuevo gobierno y ya la gente ya no le parece tan necesario, ¿no? A un grupo grande de gente. Entonces, es así, va variando rápidamente en nuestro país, todavía mucho más rápido, la opinión pública, las necesidades de las personas, lo que quiere, lo que le parece prioritario, ¿no? sí, que es más o menos lo que trató en Ucayali el Consejo de Ministros descentralizado, ¿no? No escuché a nadie que reclamara la constitución desde de los que participaban de la región, ¿no? Y también llama la atención, bueno, además de esta siempre crítica permanente a los caviares y su séquito, es que como lo describe, refiriéndose a Verónica Mendoza Cerrón, él critica
muy duramente a Franke, pero el ministro actual, del señor Graham, a él ni lo menciona. No, pues Nada. le cae chicotazo. No, además, ya hay un parte en el cual debe ser esa mitad cálculo político, mitad ojeriza personal, ¿no? Cuando ya llevas Sí, alguno de yo ese tipo de creo. cosas a lo personal, ya no hay Sí, cálculo, ¿no? ¿Por qué? Porque le cae mal. Y hay gente que en Franke. realidad se mueve así. ¿Por qué, Frank? Sí, Le cae sí, mal, ¿no? No, sí. Tapico. Un día le va a poner un Y apodo eso, seguramente. y eso que el Ah, ministro Graham no, que no no, validó el proyecto de referéndum para Asamblea Constituyente. pero tampoco renunció. No, no, tampoco, ¿no? Tampoco, tampoco. Yo me imagino que él, al ser un funcionario de carrera del Ministerio de Economía, pues solo va a renunciar en una situación, pues, súper extrema, ¿no? Mm. Tampoco ha renunciado Landa, ¿no? Que yo entendía que estaba también en contra de algo así. Entonces, yo creo que están bien aferrados ahí a su puesto, porque vemos que incluso hasta respaldo de Cerrón tiene, ¿no? Y Ahora, no, y sí, Carlos. bien extraño ya esperar ahora una cosa que antes uno podía esperar, que es que renuncie por principios, ¿no? Yo ya no espero, en verdad, digamos, creo que el último caso es que Abelino Guillén, Mirta Sí, Vázquez, sí. Claro. y de ahí como que esperar que alguien diga, no, o bueno, lo de Pedro Franque y Aníbal Torres también el 28 de julio, 29 de julio, Ujú, perdón, pero de ahí ya esperar, yo también nos sí. digo, yo digo, ¿qué me hago yo esperando que alguien diga, no, ¿saben qué? Lo siento, esto es Mm, mucho para mí, me voy. No, pues no, lo que más probable es que mande un WhatsApp, presidente, ¿no? Y un sticker, ¿no? sí, me abstengo. Sí, no, presidente, y le mando un meme, pero ya, y pues es bien, bueno, dice bastante, ¿no? Que ese tipo de situaciones uno espera y nunca ocurre. Yo también lo estoy esperando y ya me queda claro que no va a pasar. Nadie va a decir, eso es demasiado. No, y además el canciller no sale a defender el proyecto, ¿no? Que es un No, no. abogado, ¿no? El presidente del tribunal, expresidente del Tribunal Constitucional no sale a defenderlo tampoco, no lo he escuchado, por lo menos en ninguna entrevista, ni siquiera en Twitter, ¿no? Salir a decir, bueno, esto es Y, constitucional, esto es claro, jurídico. un trascendido inicial dijo que él tampoco había firmado avalando el proyecto, pero al final, de lo que entiendo, solamente Graham fue el que quedó fuera, pero no, pues no lo sale a validar. Yo creo que ya para alguien, un abogado de su prestigio, hay cosas que creo que ya no va a poder salir a dar la cara para defender, ¿no? Pero incluso si lo Espero, no considerara lo sé. constitucional, que puede haber ahí un debate, bueno, tendría que ejercer la defensa política, ¿no? Si es que se queda ahí, si es que está ahí, ¿no? Claro. Y es algo que tampoco Sí, hemos sí, escuchado, lógico. ¿no? Y por eso no da entrevistas tampoco, porque sabe que le van a preguntar, ¿no? Y ahí va a tener que tomar una posición, ¿no? Y está la Bamba, que Sí. finalmente ha hecho lo que hacían otros gobiernos, que ha sido declarar en emergencia la región, la zona, y ha sido desalojado los comuneros ayer, hoy también, y ese comunicado de la PCM lavándose las manos, no tenemos nada que ver, ha sido un tema de la minera, de un tema de desalojo que tenía que cumplirse según la ley, y dicen que el estado de emergencia no tiene nada que ver con eso porque no estaba vigente, bueno, puede haber no estado vigente ayer, pero hoy ya está vigente y han continuado con el desalojo. Entonces, creo que ahí han tenido, no, y además también está la responsabilidad de no haber podido llegar a un acuerdo sin desalojo, ¿no? Pacífico, como era lo que se esperaba de este gobierno. Claro, porque si estas personas han tomado posesión de esos terrenos es porque no se cumplió con llegar a un acuerdo, digamos, satisfactorio para ellos. Y además, claro, la minera tiene el derecho de recuperar su propiedad y Uh -huh. utilizar a la fuerza pública para ello, pero en el imaginario de esas personas es el Estado, pues, el que los está desalojando. Es la Finalmente, claro, la fuerza policía pública, representa al la Estado, claro. policía, exactamente. Y no ha habido ningún interlocutor que trate de mediar por ellos, en todo caso, para evitar este desalojo violento, ¿no? Entonces, ahí sí va a haber un problema creciente, ¿no? Porque la violencia creo que va en escalada. Sí, no Sí, sé ahora, si. igual una de las cosas era que alguna vez hablamos acá, creo que en los primeros programas era que la línea roja era un muerto, ¿no? Mm, Y digamos que un conflicto escale tanto y que esperemos no pase,
que un fallecido en una protesta era la línea, ya pasamos esa línea a inicios de mes, ¿no? Sí, Entonces en este conflicto es, uy, ahora ¿cuál es la línea roja? O claro. quizá como en otros gobiernos no haya línea roja. No, Con Alan García no había, por ejemplo, no, ¿no? ¿Cuál es la no. línea roja? Ninguna, pues ¿no? que echas la palma de la línea roja. Sí. No había. Ni renunció Mercedes Cabanillas por el baguazo, ni siquiera. No, Nada, pues nada. no, casi que la tuvieron que llevar así cargando para que se Sí, vaya, no quería irse. no Entonces, quería irse. este, sí, quizá no haya tanta línea roja. Yo creo que cometí un error, ¿no? Ilusamente creí que ese iba a ser, y no. No. Ahora vemos qué sucede. Y lo seguiremos viendo mañana Mañana, viernes. Mañana viernes. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos entonces mañana, Fátima, Carlos y con ustedes. Muchas gracias. nos Chao. vemos, hasta mañana. Chao.